El terremoto que sorprendió en la madrugada de ayer a Uruguay, que alcanzó una magnitud 5,2, tuvo su epicentro en el mar, a unos 15 kilómetros de la costa, sobre la zona de Canelones, Costa de Oro de Canelones. La información confirmada en horas de la tarde por Leda Sánchez, investigadora y directora del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, fue planteada en una especie de conferencia de prensa que dio en su domicilio cuando explicó todavía seguía recabando datos sobre el temblor. Sánchez destaca que, en contra de la creencia popular, Uruguay cuenta con varios movimientos de este tipo en su historia. No debe ser algo que nos extrañe, que no debe ser algo que nos descoloque, como de hecho ocurrió en la madrugada de ayer. Vamos justamente a profundizar por ese lado. Vamos a conocer la voz de los especialistas. Estamos para eso en comunicación con la geóloga Judith Loureiro, que es licenciada en Geología, diplomada en Sismología por la Universidad de Chile y responsable de la Carta Geológica del Uruguay en la Dirección Nacional de Minería y Geología, además del responsable del Laboratorio de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética de la Dinamige. Muy difícil de entender. Todo eso. Ese laboratorio. Ahora capaz que podemos pasarlo en limpio, ¿no? Judith, buen día, un gusto. Buen día, igualmente. Habíamos estado conversando hace unos meses en la mesa de científicos a propósito de este tema, así que lo de ayer, lo que sucedió ayer sin duda nos hizo recordar aquella charla. Entre otras cosas porque creo que varios oyentes en aquel momento dijeron, ¿qué les pasa a estos científicos que están siendo tan alarmistas, ¿no? Sí, somos unos ecoterroristas, parece, sí. Pero no, o sea, somos más bien científicos. Judith, una consulta técnica, una precisión técnica para empezar a ver. ¿Lo que ocurrió ayer fue un sismo, fue un terremoto? ¿Es lo mismo? ¿Se puede decir de las dos maneras? Mira, se puede decir de las dos maneras. O sea, en general, nosotros le llamamos sismo o terremoto indistintamente. Los chilenos, donde yo estudié, ellos le llaman terremoto a los sismos de magnitudes más altas, tipo 6, 7, o 7 para arriba, porque ellos han tenido hasta de 9. Pero, digamos, es lo mismo, o sea, digamos, a los efectos físicos es lo mismo, es una ruptura en la roca, en el subsuelo, que esa ruptura propaga ondas sísmicas, que son de dos clases. Tenés unas primarias que son compresionales y que se mueven, son como las ondas de sonido, y otras ondas que son las secundarias, que son un poco más lentas, que son las ondas de cizalla, que tienen un movimiento transversal al desplazamiento de la onda. Que esas en general son las que causan más daño, las que tienen movimiento transversal. Bien. Vibración transversal. Ahí nos estás explicando entonces cuál es el fenómeno geológico que está detrás, ¿verdad? Porque históricamente tendemos a pensar todos en la escuela aprendimos, ¿no? O en el liceo, ya no me acuerdo en el programa dónde está, pero que estamos en el medio de una placa tectónica, ¿no? Y que por eso tendemos a pensar que esto en nuestro país no pasa. Claro, o sea, digamos, no es, o sea, si vos te fijas en el mapa de las placas, de los límites de placas tectónicas, y vos te das cuenta, o sea, que digamos, el mapa ese es lo que se llaman cinturones de fuego, son cinturones de volcanes y de concentración enorme de terremotos. Porque precisamente ahí las placas están chocando y entonces hay mucha fricción porque cada placa se mueve para cada lado. Pero los sismos no solo tienen por qué generarse por los movimientos relativos entre las placas, pueden ser movimientos relativos entre dos bloques de roca dentro de la misma placa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ah, bien.
O sea, ahí, es una falla. ahí es donde tenemos que empezar a derribar esa teoría de que no nos pasa. Ahí está la explicación. O sea, no solo se da por el choque de placas tectónicas, sino por las rocas adentro de una misma placa, decís. Claro, digamos, porque, o sea, todo el sistema es todo un sistema dinámico que va desde el movimiento de placas hasta cómo se desplazan los sedimentos, o sea, las diferentes cargas que reciben diferentes lugares. Eso también hace que los esfuerzos, o sea, las presiones, sean diferenciales en diferentes lados, y eso pueda ocurrir o pueda causar una ruptura en la roca, ¿no? No necesariamente un límite de placas. Ahora, en un límite de placas no vas a tener la menor mínima duda, bueno, de que ahí sí vas a tener un terremoto. Claro. Acá lo vas a tener sobre fallas, van a ser, como nuestro terreno es muy antiguo, nuestras estructuras son muy antiguas, no se mueven mucho y estamos lejos del límite de placa, pero la placa de todas maneras se mueve y se deforma. No se mueve a la misma velocidad, por ejemplo, la placa sudamericana no se mueve a la misma velocidad, ni en el mismo sentido acá en Montevideo que en Artigas. Entonces, si yo tengo algo que se está moviendo de Montevideo para un lado y en Artigas para el otro, eso está causando una tensión y en algún lado va a romper. Bien, bien. Ahí tenemos entonces la explicación del fenómeno como tal. De todas formas, eso, a ver, ¿cuánto ocurre en el año? Decíamos, el SINAE, por ejemplo, señalaba que se dan entre 15 y 25 movimientos sísmicos al año. ¿Cuántos son de una magnitud relevante que, bueno, uno pueda sentirlos como en el caso de ayer? Y son pocos, o sea, en el año movimientos sísmicos, digamos, de envergadura que puedan, que se sientan y produzcan daños, o sea, por lo que hemos estado viendo en nuestro corto periodo de instrumentalización, porque solo hace 10 años tenemos instrumentos, y son más o menos una vez por año, pero lo que pasa es que nunca podés saber. Podés tener uno o podés tener 20, porque los terremotos son impredecibles, lamentablemente hoy. Por más tecnología con que se cuente, ¿no hay forma de poder predecir cuándo se van a dar? No hay forma, porque no sabés cuándo una roca va a romper. A lo mejor en algún lado, en alguna falla que la tengan súper estudiada al detalle total, y puedan ver cómo se van acumulando las tensiones en esa falla, puedan decir, bueno, más o menos esto va a romper, no sé, de acá a 6 meses. Pero tiene que ser cosas que están reestudiadas, resabidas, o sea, demasiado masticadas. No sé si me explico. Sí. Como para poder tener una pequeña, un dejo de predicción. A propósito de lo que ocurrió ayer y del sismo de ayer, 5,2 grados, ¿qué quiere decir eso? Hay toda una discusión sobre cuál es la escala, ¿no? Tradicionalmente, por ejemplo, en los medios de comunicación hablábamos de la escala de Richter. Ustedes ya no se manejan así. No sé si entrar en esos detalles, pero ¿qué significa 5,2? Bueno, nosotros usamos una escala de magnitud, o sea, estamos usando una escala de magnitud local, que, bueno, es la que inventó Richter por 1930, por ahí, y es lo que mide la magnitud, es la energía que disipa un sismo. Eso es lo que mide la magnitud. O sea, y después, la otra escala que se usa es no sé si les suena, la modificada de Mercalli, sí, que esa es la que más bien se dice, que es la escala de intensidad, que ella mide el daño. O sea, son dos formas de medir, pero que son
son muy diferentes porque un sismo de una una magnitud grande, o sea, una energía grande liberada en un lugar que en el desierto del Sahara puede tener una magnitud de 7 y una intensidad de 0 porque no hay nadie alrededor que sufra daño. Bueno, y entonces 5,2 en esta escala que ustedes usan, ¿qué implica? ¿Cómo hay que calificar lo que ocurrió ayer entonces? Y bueno, o sea, evidentemente no es algo que vaya a tirar casas, o bueno, o sea, no va a tirar casas, dependiendo de cómo sean las estructuras. O sea, puede haber movimientos, estruendos, ruptura de grietas en las paredes, movimientos de tierra que hagan que alguna persona caiga. Pero por ejemplo, si las cosas que si ese mismo sismo hubiese tenido su epicentro más cerca de Montevideo, ¿no? No sé, en la costa de Montevideo, porque ocurrió a unos kilómetros de la costa de Canelones. Claro. En una ciudad como esta, más densa, con más edificaciones, ¿qué pasaba? Podría haber habido, o sea, tampoco es muy posible predecir porque, viste, como dice Leda, lo que te mata, y como decís vos, son las estructuras, no el terremoto. O sea, hay muchas estructuras. En Montevideo no hay ninguna estructura que sea antisísmica. Hay muchas estructuras débiles y muchos muros que son utilizados por varios edificios, por ejemplo, muros limítrofes, o sea, que si viene un terremoto podría romper y podría tirar todo. O sea, un terremoto de esta magnitud no es un terremoto que cause grandes daños, pero sí es plausible de causar daños. Ahora, la estadística indica que la mayor proporción de estos eventos se ha dado en Canelones, Colonia y San José. ¿Montevideo también podría tener un evento de este tipo? Y sí, en Montevideo hubo un evento, fue mucho más chico, en Casabó. Hubo otro evento en lo que fue cerca de la regasificadora, donde estaba la regasificadora, que bueno, ahí ese fue un sismo, creo que no llegó a magnitud 3, y hubieron, o sea, en casas humildes hubo rotura de paredes. Entonces, me imagino un sismo de 5,2, o sea, bueno, por ejemplo, las viviendas precarias las tira todas abajo. Y bueno, y algunas viviendas que no estén muy bien construidas, sean muy viejas, también pueden caer. Y lo último, por lo menos por ahora, porque sé que Romina tiene varias preguntas, ¿a qué nivel podría llegar un sismo en Uruguay? Bueno, la predicción, aunque suene contradictorio, se hizo un estudio estadístico, Leda Sánchez con Peter Baxter, que es un científico australiano. Hicieron un estudio histórico y previeron que de acá a 20 años puede llegar a haber un sismo de magnitud 6,3, que sería, o sea, como la escala es logarítmica, sería 100 veces mayor al que tuvimos ayer. Estamos hablando de escalas logarítmicas, eso hay que tenerlo presente, ¿no? No es lineal el crecimiento, ¿no? Claro, es, o sea, un sismo de 1 vale tanto, un sismo de 2 vale 100 veces más, o sea, en energía que disipa y así. Entonces, es muy importante la diferencia. Enseguida, continuamos. Ya está, basta, dice Elizabeth desde la audiencia. 24 horas con esto del sismo, ya está. A ver. ¿Qué dice nuestra geóloga Judith Loureiro? Bueno, sí, digamos, ya está, el sismo pasó. O sea, en eso tiene razón. Ahora seguimos estudiando
diferentes cosas. Ayer logramos calcular bien la ubicación y la magnitud por varias maneras, y bueno, pero hoy vamos a seguir trabajando. ¿Hasta dónde relevaron que se sintió el impacto de ayer? Porque, de hecho, en el programa durante la mañana nos llegaban reportes de distintos puntos del país donde decían, bueno, efectivamente acá lo sentimos. ¿Qué alcance tuvo? Mirá, creo que lo más lejano que yo escuché de que lo habían sentido fue en Florida. Lo más lejano del punto. Después, en Montevideo y bueno, en toda la Costa de Oro. Fue lo que escuché. Todavía no tuvimos tiempo de leer los reportes, porque nosotros en el OU tenemos un formulario para que la gente que haya sentido algún evento nos comunique los efectos que sintió. Ajá. Y todavía, claro, no dieron abasto. ¿Dónde está eso, perdón? ¿Dónde es posible poner esos testimonios? En la página web del Observatorio Geofísico del Uruguay, que es ouf100.edu.uy, y ahí hay una pestaña que dice si percibió algo así, percibió un evento, y entonces tú cliqueas ahí y se te abre una página donde puedes entrar a un formulario, y ahí podés describir, bueno, cómo fue el ruido, si fue ruido, cómo fue, si fue un movimiento, cómo fue, si hubo alguna ruptura, qué fue lo que se rompió, qué tamaño tiene las grietas, todas esas cosas. Bueno, los oyentes discrepan entre ellos. ¿Ya está? No, tenemos que estar informados. Y da el nombre, mi nombre es Lureloy, dice este mensaje que acaba de llegar. Entonces, bueno, en ese mismo plan de estar informados, porque esa es la idea de esta entrevista, ¿alguna más, Romina? Bueno, sí, una puntualización respecto a estar informados ahora, ¿no? En el corto plazo, que vamos a estar más atentos a este tipo de cosas. ¿Qué pasa con la posibilidad de réplicas, repeticiones o lo que... ¿Cómo se denomina técnicamente? Ustedes dicen réplicas, no se utiliza, ¿no? En general nosotros no utilizamos réplica, porque ese es un concepto que se usa principalmente para las zonas de subducción, para los lugares donde una placa se está hundiendo debajo de otra. Entonces ahí vos tenés como que las placas como que se va hundiendo, pero como se traba, ¿no? Y entonces después rompe y se vuelve a trabar y vuelve a romper, y ahí tenés la réplica. Como nosotros realmente todavía no, como está en el medio, en el mar, no sabemos qué falla se movió, y en este lugar no tenemos ese tipo de tectónica compresional. Hablar de réplicas es como no se aplicaría. Bueno, pero haber traducido en términos mucho más sencillos, la pregunta que se hacen muchos oyentes es, ¿puede ocurrir otro de estos eventos en estos días como consecuencia vinculado con el que hubo ayer? Y bueno, sí puede haber vinculado, puede ser que haya pasado un fenómeno similar, que la falla que rompió trabó y ahora vuelve a acumular esfuerzos, y vuelva a romper, pero realmente no podemos saber. Y lo último, quedó claro por lo que señalaron ayer, nosotros lo consignábamos hoy en los titulares, la falta de recursos que hay en lo que tiene que ver con el estudio geológico, en particular vinculado a la sismología. Pero también apuntando a lo que tú, Judith, señalabas al comienzo de la nota, ¿no? No hay nada que podamos hacer para prever. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿vale la pena destinar recursos a algo que no podemos prever? ¿Qué dice una geóloga que está estudiando el tema? Bueno, yo creo que precisamente como no lo podemos prever, en el tiempo habría que tomar algunos recursos, digamos, preventivos generales, ¿no? Como, no sé, para una sequía o para una inundación. Si yo sé que en algún momento va a venir una sequía, almaceno agua de alguna forma.
o va a venir una inundación, no sé, construyo diques en los ríos que se puedan inundar. Digamos, hay cosas que se pueden hacer aunque no se sepa exactamente cuándo van a venir, y en este sentido es importante que se empiece a prestar un poco de atención a lo que son las estructuras edilicias y a las infraestructuras, las carreteras, los puentes y todas esas cosas. Eso es lo que yo pienso. La última, ahora sí, la última, porque es una, entre comillas, divertida que llega de la audiencia. Ajá. Menos mal que no tenemos volcanes. O cabe la posibilidad de que tengamos alguno oculto, dice Sergio. No, ahí no hay, ahí por suerte estamos salvados. Ah. Sí, y no me he enterado que venga una lluvia de meteoritos tampoco. No, volcanes, en Uruguay no hay volcanes activos. Nosotros, nuestros terrenos tienen, digamos, nuestras rocas volcánicas, los volcanes que hubo, funcionaron durante el Mesozoico, o sea, durante la época de los dinosaurios. Así que eso es lo último de actividad volcánica que hubo en este país. Y como no estamos ni bajo un punto caliente, ni en una zona de subducción, ni dentro de un rift, que son las estructuras tectónicas que generan, además de sismos, vulcanismo, en ese sentido no hay que preocuparse. No tenemos que... De eso no hay que preocuparse, eso seguro. Geóloga Judith Loureiro, gracias, gracias Judith por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos en contacto. Un abrazo. Bueno, igualmente, un gusto hablar con ustedes. Adiós. Chao.